Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistos, una conversación necesaria con temas de interés para la comunidad. El día de hoy estamos con la doctora Andrea González, con quien vamos a conversar sobre obesidad infantil, cómo poder llevarla, cómo poder evitarla y todo lo que tiene en relación a este problema, que yo creo que es uno de los problemas de la década, ¿no, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad es que la obesidad infantil hace ya más de una década, yo diría que bastante más, ha ido aumentando en prevalencia constantemente, no solo a nivel mundial, primero a nivel mundial y después ya en nuestro país y se ha mantenido en alza, digamos. La obesidad estaba considerada como una enfermedad. Es una enfermedad, sí. ¿Y eso en qué influye el hecho de que sea catalogada como tal? En que, bueno, catalogada como una enfermedad crónica, probablemente que al momento de instalarse es una condición que va a acompañar a los pacientes probablemente el resto de la vida, aún con tratamiento por la tendencia que hay a mantener el estado de obesidad, pero además principalmente porque es... trae como consecuencia muchas otras patologías que están asociadas a la obesidad, que tienen que ver con patologías de la esfera traumatológica, de la esfera social, o sea, mental también, psicosocial, de la esfera endocrinológica. Por lo tanto, trae muchas otras consecuencias y metabólicas también. Y cuando hablamos de obesidad infantil, es además la puerta para la obesidad a nivel de adulto y todas las enfermedades relacionadas con las enfermedades metabólicas del adulto, que son una de las principales causas de enfermedad en nuestro país también. ¿Desde cuándo que se tiene registro de obesidad infantil ya como algo serio, digamos, en Chile? O sea, yo diría que la década de los 90, porque en la década de los 60, 70, el problema de salud pública principal en nuestro país era la desnutrición. Ya. Obviamente había también población, si uno busca registros, hay niños obesos también en esa época, siempre lo ha habido. Pero principalmente en la década de los 60, 70, nuestro problema era la desnutrición infantil y todas las muertes asociadas a desnutrición e infecciones. Y de ahí se trabaja un plan, ¿cierto?, a nivel país para combatir la desnutrición y las muertes por infecciones. Y ya en la década de los 90, estas prevalencias y proporciones cambian y ya la desnutrición deja de ser un problema de salud pública en nuestro país y pasan a aumentar los índices de sobrepeso y obesidad. Pasamos al otro lado, al otro Absolutamente extremo. al otro lado. Hoy día las prevalencias de obesidad son alrededor del 25% de toda la población, uno ve en distintos cortes a edades. Y si sumamos los niños que tienen sobrepeso y obesidad, son incluso casi el 50% de la población infantil. Porque uno pone, según ciertos criterios, puede clasificar a los pacientes en sobrepeso o obesidad. Y suman más que la población, por ejemplo, los niños de la misma edad que tienen peso normal. Hoy son más. Oye, Un par ¿hay de más años. niños con obesidad? Y sobrepeso. Sobrepeso. Si sumamos las Claro, prevalencias total. de sobrepeso y obesidad y los ponemos en números, son más que los niños que tienen peso normal en cada rango etario. El año pasado se hizo un estudio precisamente que dice que en la Araucanía es donde hay mayor cantidad de niños con obesidad. Sí, depende de los estudios y de las fuentes que uno encuentre, pueden aparecer la Araucanía. En uno de esos apareció la Araucanía como el de mayor prevalencia. Sí, Y creo depende que de estudiantes de quinto básico. Exacto, depende del corte además, porque por ejemplo el ministerio y hace ciertos cortes en ciertas edades, por ejemplo en kinder, primero básico y en la enseñanza media, y mide prevalencias de obesidad y sobrepeso todos los años, que es el mapa de la JUNAEP, digamos. Claro. Y ahí de repente aparecen otros estudios, pero efectivamente hay uno donde sabemos que en la Araucanía hay altos índices de obesidad también, que en realidad es similar al país, pero van algunos matices en algunas regiones. ¿Cambia en el sentido de la zona urbana a zona rural el problema de la obesidad? Sí, absolutamente. Las prevalencias son mayores en zonas rurales. Ya. En todas las regiones, cuando uno diferencia entre población rural y urbana, hay más población con obesidad en el sector rural. Se lo pregunto porque hay mucho mito asociado a eso. Las personas mayores tienden a decir que porque el niño es gordito va a ser sanito.
¿O porque va a tener, no sé, va a tener mejor desarrollo cuando la guagua nace también? Exacto. Bueno, eso viene un poco de esto de la década de los 60, Claro. 70, en que había alta prevalencia de desnutrición y obviamente el niño que estaba bien nutrido era el niño que se salvaba, ¿cierto? Que Tenía más combatía mejor posibilidades de exacto, las sobrevivir. infecciones. Entonces, ante una infección obviamente tenía más probabilidad y eso se quedó un poco en la retina. Y por eso está un poco probablemente en la población más adulta o ya de tercera edad en que tiene ese concepto. Claro. Pero claramente ahora sabemos que eso no es así y que esto trae muchas consecuencias a largo plazo. Doctora, si hablamos un poco sobre lo previo a la obesidad, lo previo al sobrepeso, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos prevenirlo en niños que hoy día a lo mejor están en su peso ideal? ¿Cómo se pueden mantener así? Eso es muy importante porque lo que se ha visto en los últimos años y en los últimos congresos y estudios es que el tratamiento de la obesidad es muy difícil. Cuando ya uno aborda a un niño con obesidad, incluso y sobre todo en obesidad severa, es muy difícil. Por lo tanto, hoy el foco está puesto en prevención. Ya. Y tal como tú dices, esto tenemos que abordarlo en toda la población. La prevención debe ser hecha desde que el niño nace, en las pautas, desde las pautas de crianza, en cómo hacemos la alimentación. Y hay 3 focos importantes que tienen que ver con alimentación, ¿cierto? Que tiene que ver con, por ejemplo, con promover lactancia materna exclusiva. Sabemos que eso está también muy demostrado, que la lactancia materna exclusiva es uno de los factores que previene obesidad a largo plazo. Por lo tanto, mientras más prolongamos lactancia materna, es un factor protector. Después, cuando incluimos los alimentos en las primeras etapas, el primer semestre, a los 6 meses, por ejemplo, ya en el segundo semestre de vida incorporamos la alimentación complementaria a la lactancia materna, ojalá mantener lactancia materna, y ya incorporamos ya los otros alimentos que deben recibir los niños, que sean solo esos alimentos. Ya muchas familias entienden que cuando ya empezamos a dar, qué sé yo, verduras, carnes, proteínas a los niños, pues abrimos la puerta a otras cosas, Claro. a golosinas, ¿cierto? A otras cosas, al pan, y por lo tanto hay que ser súper riguroso también en que tratar de no incorporar esas cosas que no son necesarias, comidas hipercalóricas, altas en grasas, altas en azúcar. Y después en alimentación, por supuesto que mantener una alimentación saludable. Hasta los 2 años, nosotros ya hacemos algunas comidas un poco más especiales para los niños, pero después incorporarlos a la comida de la casa, pero favorecer que la comida de la casa sea una alimentación saludable. Se ha visto que el consumo, dentro de las recomendaciones en Chile, no logramos cumplir las recomendaciones de consumo de frutas, de consumo de verduras, de consumo de legumbres, de consumo de pescado, por ejemplo. Por lo tanto, hay que tratar de cumplir las guías de alimentación sanas para la población. El otro foco tiene que estar puesto en actividad física. Ya en las últimas encuestas, durante ya varios años, se mantienen estables alrededor del 90% de la población chilena es sedentaria. Yeah. Y eso es un factor que obviamente influye en obesidad. Y eso hay distintos también factores y teorías que influyen en el sedentarismo. Ha cambiado la ciudad, ¿cierto? Son ciudades más inseguras, los niños juegan menos en la calle, más expuestos a tecnología, por lo tanto menos horas de una jornada escolar completa, ¿cierto? En que pasan más tiempo en el colegio. Y llegan a la casa y tienen menos actividad física. Entonces, todos estos factores van influyendo en que la población en general sea más sedentaria. Por lo tanto, la prevención está puesta también en fomentar actividad física desde los primeros meses incluso. En nuestras guías de supervisión de salud y de controles de niños sanos a nivel en Chile, fomentan cómo ayudar a esos niños a tener más actividad física desde que son lactantes, desde los primeros 6 meses al año, favorecer, ¿cierto?, que estén más al aire libre, que puedan hacer más deporte, y eso es algo que es rol de los papás. Bueno, y en tercer lugar, las pantallas y eso, que también va muy de la mano con el sedentarismo, que hoy Claro. es algo que llegó para quedarse y es difícil manejarlo. Pero obviamente, mientras más horas de pantalla y más acceso tengo a eso, menos horas hago actividad física. Las pantallas también alteran los horarios de comida, porque muchas veces hay chicos que pasan de largo o comen muy tarde. La verdad es que las pantallas alteran todo. Ya alteran desde, como te digo, las horas que dejo de hacer actividad física,
Alteran, por supuesto, las horas de alimentación si yo no pongo límites y además causan más ansiedad en los niños. Depende además de lo que vean en las pantallas o lo que jueguen en las pantallas. Uno lo ve y hay estudios también que lo demuestran, que esos niños están más ansiosos, después hacen elecciones menos saludables de comida y comen más después, por ejemplo, de un juego en que les genera mucha adrenalina o les causa mucha ansiedad. Perturba además el sueño. Muchos de nuestros adolescentes, sobre todo ya yo diría que antes, los escolares, en época de vacaciones, por ejemplo, que estamos ahora, cuando no hay límite en las pantallas, pueden estar jugando o viendo pantallas hasta muy tarde, trastornan ahí sus horas de sueño y las horas de sueño también tienen relación con la comida. Por lo tanto, está todo relacionado. ¿Cuáles son las actividades físicas que se recomiendan para hacer esta etapa de prevención? La verdad es que el lema es todo sirve. Ya. Depende de la edad, ya en los niños más pequeños, por ejemplo, si hablamos de los niños que todavía incluso no caminan, es no tenerlos en un coche, por ejemplo, o en una silla nido todo el día, sino que ya en el momento en que, cercano a los 6, 8 meses, que puedan empezar a estar en un corral, ¿cierto? Que adecuar los espacios que uno pueda tener para que gateen, para que empiecen a pararse. Ya en el momento que empiezan a caminar, por supuesto, tratar de ayudar con eso, en lugares siempre seguros, que también es otro tema, ¿cierto? Que no nos vamos a meter ahí en el tema de prevención de accidentes, pero obviamente hay que velar por eso siempre. Y ya después en la etapa preescolar, todo lo que sea en general en la etapa preescolar y escolar es más bien en temas juegos. Ya, o sea, fomentar, por supuesto, la actividad física en el colegio, pero sabemos que es insuficiente. Los talleres que pudieran hacer, hay muchos talleres a nivel de las municipalidades, por ejemplo, donde tienen talleres para niños. Pero lo que sea lúdico, salir a la plaza, salir a jugar a la pelota, cuando se puede andar en bicicleta, salir con las mascotas, por ejemplo. Nosotros fomentamos cualquier cosa que sea moverse. Cuando uno tiene, no sé, tiene que subir 3, 4 pisos, poder hacerlos por la escalera y no por el ascensor. Si es posible, en vez de, cuando nos acompaña el clima, no tomar un colectivo o no tomar la micro por 2, 3 cuadras, sino que caminarlas, etcétera. Lo que manejamos a nivel tanto en educación como intervención después de niños obesos es que toda la actividad física sirve. Y después ya a nivel escolar y los niños más grandes, por supuesto que ya pueden ser más independientes. Pero tiene que ser algo que inculquemos como papás desde la edad muy temprana. La actividad física como algo cotidiano, tiene que crearse, yo siempre les digo a los pacientes y a las familias que esto tiene que ser como un hábito. Claro. Ya la actividad física, cuando uno le dice a un adolescente de 15 años que nunca ha practicado deporte y que siempre ha sido muy sedentario, ponte a hacer algo de actividad física, es muy difícil. Cuando uno lo ha inculcado desde los niños, desde muy chiquitito, es un hábito que se va creando, así como comer saludable. Por lo tanto, hay que enfocarlo así. ¿Ya? Y siempre que sea entretenido, cuando uno le pide a un niño, y también los papás tenemos que ayudar a que sea un ejemplo también. Yo no puedo decirle a mi hijo, anda a andar en bicicleta, ¿cierto? Y yo estoy ahí en la tele, exacto, o no lo acompaño. Hay una edad en la etapa preescolar, entre los 2 y los 6 años, 8 años, en que tengo que acompañarlo. Tengo que invertir como papá y como cuidador tiempo en que aprenda a hacer actividad física y a ser un niño activo. Eso le iba a preguntar, porque hoy día somos adultos sedentarios también. Entonces es difícil para un adulto, considerando que hoy día hay adultos de 30, 35 años que nula actividad física, más allá de educación física en el colegio. Así es. Pero después ya en la etapa adulta también hay un hermetismo, hay también una tendencia a trabajar mucho, con muchas horas, llegar a la casa muy cansado, que no dan ganas de salir a hacer actividad física. Entonces es difícil como padre poder tomar ese rol de ser un ejemplo también para el niño. O sea, es muy difícil. Si te digo que la cifra de sedentarismo en Chile es 90%, o sea, es altísimo, es muy, muy difícil. Por lo tanto, el foco está de nuevo en los niños y en prevención. Ahora, nunca es tarde. Uno lo ve que cada vez hay más adultos que nunca habían hecho actividad física y encuentran ahí algo que les llama la atención pero en los niños tiene que ser el ejemplo de los papás. Es muy difícil y uno lo ve en familias sedentarias completas. En cambio, en familias donde ambos papás de alguna forma son más activos o al menos alguno de los cuidadores. Exacto, los niños ven un ejemplo, ¿cierto? Es como la alimentación. Un poco uno come también lo que en la casa o en el lugar donde yo me crié aprendí a comer también. Tiene que ver con eso, así que...
Y ahí tocamos otro punto, el tema de la alimentación. Muchas veces cuando los niños quieren algo, hacen pataletas, particularmente en los supermercados, en los negocios. Y si no es el celular, es algún dulce o algo para comer, que no es muy saludable tampoco lo que le dan. Sí, pues, ahí de nuevo entramos en pautas de crianza. Efectivamente, yo creo que la obesidad también tiene que ver con lo mismo que nos ha pasado en muchos ámbitos de la crianza, en poner límites. Ya. ¿Ya? Obviamente es mucho más difícil para una mamá y un papá que además han trabajado todo el día. Esto se empalma todo con lo que tú estás diciendo, jornadas laborales en nuestro Sí, país que son totalmente. larguísimas, ¿cierto? Distancias aquí a lo mejor menos, pero en otras ciudades donde las distancias 1 hora y media a tu trabajo, 1 hora y media de vuelta, por lo tanto estás muy poco tiempo en la casa. Cuando tú llegas cansado a la casa después del trabajo, lo que menos quieres además es llegar a poner límites, a tener que pelear, a decir no, ¿cierto? Entonces uno finalmente termina por cansancio diciendo, ya, ¿sabes qué? Un poco no haz lo que quieras, pero ok, si quieres comer eso, hazlo. Por lo tanto, ahí están las estrategias de tratar de llegar a un equilibrio, porque si no es difícil poner los límites. Claramente. Entonces hay que de nuevo tratar de reeducar en los temas de los premios. Como concepto, la comida, yo creo que tú decías que lo habían tocado en otra entrevista, pero la comida nunca debería ser un instrumento ni para castigar ni para premiar. Claro. Nada, o sea... Es demasiado importante para poder La jugar. comida tiene que ser algo que te acompañe en la vida para nutrirte, ¿cierto? Pero no puede ser un estímulo para que si tú haces tus tareas te compro un rico, o si tú te portas bien acá te compro esto, ¿cierto? O te voy a castigar incluso con si no te comes la comida no te voy a dar postre, ni como castigo ni como premio, Ya. como concepto para no meterle eso a los niños, digamos, en la crianza. Pero es difícil, hay que volver Sí, al tema totalmente. de poner límites, ¿cierto? De saber decir no, de saber decir lo que no corresponde y lo que tienes que comer tiene que ser esto. Pero de nuevo, a veces es complejo con padres que trabajan, que están cansados. Sí, totalmente. No es tan fácil. Comprendemos que el panorama no es fácil para ser padre hoy en día. Pero claro, como dice usted, más que castigar o más que imponer, el educar y decirle, no, esto te hace mal, esto no te hace bien. Más que simplemente decir, porque yo digo que no puedes comer. Exacto. Por ahí también va, ¿no? El tema de educar. Tiene que ver con eso y tiene que ver con entender que, por ejemplo, las comidas, además que no son saludables, no deberían estar en las casas, no Claro. deberían ser parte del diario. Los papás nos dicen, es que me cuesta tanto, si saben que están las galletas ahí o si saben No que las están los compres. dulces, no las tenga. No deben ser parte de la despensa habitual de una familia. Entonces, también hay que reeducar ahí a las familias. Claro, porque a lo mejor al que le gustan las galletas es más al papá o a la mamá, que por ahí va también. Claro, Pasa. tiene que ver con eso también. Si nos vamos ahora al escenario más crítico, digamos, cuando el niño ya tiene sobrepeso, ya tiene obesidad, usted dice que es más difícil trabajar ahí. Es mucho más difícil. Los tratamientos se sabe que hay, digamos, pocos resultados, pocos buenos resultados, pero los hay, así que no es que no se deba hacer nada. ¿Eso es porque los tratamientos no son efectivos o porque no existe una constancia? Porque es difícil cambiar los hábitos que ya están muy arraigados en las familias o los niños, pero de nuevo el foco es lo mismo, volver a una alimentación saludable. En niños no usamos dietas restrictivas ni eliminar alimentos a priori, digamos, que no sean los habituales. Ya no como los adultos que entonces también a veces nos confundimos en llevar una dieta que puede tener un adulto a un niño. Los niños están todavía en etapa de crecimiento. Por lo tanto, cuando uno hace el análisis de lo que come un niño que ya tiene obesidad, probablemente hay muchas cosas que están de más. Y solo sacando esas cosas de más y ordenando los horarios de comida, que es muy importante eso, ordenar los horarios primero. Tener 4 comidas al día, por lo menos, ¿cierto? Comer cada 4 horas, que no haya duplicidad de las comidas. Nos ha ocurrido mucho ahora con esto de las jornadas completas escolares y la alimentación en los colegios. A veces toman desayuno en la casa y en el colegio, almuerzan en el colegio y en la casa. Entonces hay que revisar ahí, ordenar, sacar los excesos, ¿cierto? Que sea comida saludable, sacar las comidas que son altas en grasas, en carbohidratos, que habitualmente es la comida más rápida y que es más de fácil acceso. Y con eso ya los niños habitualmente logran mantener un ascenso adecuado. Porque, por ejemplo, un niño de 6, 8 años no va a poder dejar de subir de peso, solo que está subiendo a una velocidad muy acelerada y lo que yo hago es en el fondo estancar la curva de crecimiento en peso, porque además sigue creciendo en talla. Entonces,
basta con ordenar un poco los alimentos, sacar los extra y con eso muchos de los niños ya se ordenan y llegan a una alimentación más saludable y adecuada en calorías y ahí se empiezan a estancar, digamos, en este ascenso progresivo que tenían. Eso ya en tratamiento. Y lo segundo, de nuevo, la actividad física. Ya, también lo hemos visto. Yo partí diciendo, ¿cierto?, que la obesidad dentro de la importancia que tiene en prevenirla y combatirla es tratar de evitar todas las enfermedades que son secundarias a la obesidad. Hipertensión, diabetes, colesterol alto, ¿cierto?, resistencia a la insulina, etcétera. Por lo tanto, siempre le explicamos también a las familias que aunque incluso no bajen tanto los índices de obesidad, el solo volver activos a esos niños que eran muy sedentarios los protege metabólicamente. Por lo tanto, a veces no alcanzamos logros tan importantes en ni siquiera que baje de peso, pero que mantenga un peso, pero lo volvemos más activo. Ya. Entonces, metabólicamente, aunque el niño a lo mejor sigue con su mismo índice de obesidad, no, lo tenemos sin hipertensión, sin dislipidemia, sin diabetes y solo por el hecho de hacer actividad física. Por lo tanto, es muy importante y le explicamos siempre a las familias que tan importante como ordenar la alimentación es volverse activo. Y ahí de nuevo el concepto de esto sirve. Es verdad que cuando el niño tiene cierta cantidad de peso y luego se pega este estirón, ¿cierto?, del desarrollo, ¿normaliza el peso? ¿Se puede...? O sea, eso depende del nivel de obesidad y de sobrepeso que tienes. Eso a veces ocurre efectivamente y es muchas de las defensas o excusas de algunas familias. Sí, que no, es que mi familia todos eran así, pero se pegó el estirón. Pero si el niño sigue subiendo de peso aceleradamente, aún con el estirón puberal, va a seguir con el mismo índice de obesidad. Ya. En algunos niños que pudieran tener un sobrepeso que es leve, eso efectivamente pudiera resolverse luego del estirón puberal, pero en la mayoría de los niños con índices de obesidad más severos, la verdad es que eso no va a resolver el problema, por decirlo así. Aquí me quiero meter en un tema que es complejo para las familias, porque se tiende a, cuando los papás hacen bien la labor de cuidar la alimentación y de restringir ciertas comidas, poner límites, siempre hay un familiar ahí que algo hace, o la abuela, o el tío, o algún primo, o alguien que es mayor y que finalmente le termina dando o bebida, o algún alimento con azúcar, o alguno de estos alimentos que tiene restringido, como una especie de mal enseñarlo. Y se cuenta como gracia, de hecho. Le estamos haciendo un mal a los niños al hacer esto, ¿cierto? Y también estamos estropeando un poco esta crianza que están llevando los papás. Bueno, lo que tú dices es muy importante y es algo que tenemos que, la verdad, es que manejar todos los días cuando vemos a estos pacientes. Efectivamente, además, en la dinámica familiar que hay en nuestro país hoy y en todo el mundo, las familias cada vez están más extendidas, ¿cierto? No solo se vive con la familia nuclear, sino que muchas veces o con los abuelos o otras personas de la familia participan en el cuidado a lo mejor diario. Quizás no vivo con mis abuelos, pero todas las tardes, por ejemplo, estoy en la casa de mis abuelos o mis tíos porque mis papás trabajan y no me puedo quedar solo, por ejemplo. Y ahí siempre hay que trabajar en que todos estén alineados. La verdad es que los esfuerzos que pueden hacer solo los que viven con los niños, pero que a veces no están al cuidado de ellos, no sirve de nada si quienes están realmente al cuidado, que puede ser un abuelo, un tío, ¿cierto?, no están alineados con este tratamiento. Y ahí hay que trabajar con todos. Entonces uno parte en el fondo también viendo, ¿quién cuida a este niño en las tardes o los fines de semana, ¿cierto? O también nuestra realidad, que hay muchos papás separados, entonces un fin de semana están con la mamá y a lo mejor la nueva familia, una nueva pareja, y otro fin de semana está con el papá, también hay que alinear eso. Porque si no, además, los niños obviamente ven dónde está ahí la puerta semiabierta y entran por ahí. Y los niños saben hacer eso. Absolutamente saben cómo hacerlo y con quién. Sí. Por lo tanto, el trabajo ahí, muchas veces llamamos nosotros a los abuelos, a los tíos, a quienes participan del cuidado de los niños, porque a veces vienen solo con la mamá, por ejemplo, y la mamá no está todo el día con el niño, claro, porque trabaja lejos, ¿cierto? Entonces hay que involucrar a los cuidadores porque tal como tú lo dices, no sacamos nada con que remen para el otro lado. Ahora, también trabajamos los conceptos, lo mismo que tenía que ver con premios, ya los abuelos sobre todo, y la gente más es buena para premiar y que no lo veo, es que nunca, y esto nunca se va transformando en, por ejemplo, todos los fines de semana.
Entonces les decimos, ok, que cambien el foco, si nadie les dice que no les den algo. Claro. Pero no sé, que sea otra cosa que a lo mejor a ese preescolar o escolar le interesa, un álbum, figurita, para las niñitas hay tantas cosas que si quieren premiar efectivamente con algo, que cambien eso por algo que no sea comida. Y además en esta sociedad en que todos trabajamos tanto, ¿cierto? Tenemos jornadas largas y tenemos tan poco tiempo, quizás los premios pudieran ser más bien una actividad que ese niño o esa niña quiera compartir con claro, esa mamá o papá, ¿cierto? Algo que quiera, pero no comida. Y en caso de que el premio sea emporcionado, es que a todos nos gusta ir a ver a la abuela porque hace o sopaipilla o calzones rotos, pero si en vez de un plato de calzones rotos pueden ser 1 o 2, ¿se puede permitir? O sea, claro, el concepto es que no es que uno vaya a satanizar algunas cosas así nunca más en la vida. El tema es que hay que saber las proporciones y saberlos cuándo. Ya, pero si esto se va transformando en un constante y todos los días, obviamente eso es lo que termina finalmente en los excesos. Claro, totalmente. Doctora, estamos llegando al final de esta entrevista. Muy breve, me gustaría preguntarle, en caso de que tengamos algún niño con sobrepeso, con obesidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde lo podemos acudir? ¿Dónde podemos buscar ayuda si es que no la tenemos? Bueno, primero son los centros de atención primaria, los consultorios, la verdad es que tienen los equipos y muchas veces tienen los equipos incluso más completos que lo que nosotros podemos tener en el hospital, donde, claro, estamos a lo mejor los especialistas, pero ahí están los kinesiólogos, los psicólogos que pueden ayudar porque muchas veces estas cosas tienen que ser también interdisciplinarias. Pero acercarse a los consultorios, a que sea evaluado por el equipo de médicos, de nutricionistas, eventualmente también empalmar eso con los programas de vida sana que hay en muchos consultorios, donde hay talleres para los niños diferenciados por edades, de actividad física, también en algunos lugares hay talleres incluso de alimentación, donde enseñan a las familias a buscar opciones más saludables. A veces hay que abrirle la mirada a las familias porque tienen... hay que ayudarles en el fondo a que se les ocurran cosas más entretenidas y claro, cómo llegar a esa alimentación. Así que atención primaria yo diría que es los lugares donde absolutamente están todos capacitados para manejar esto y ya los casos que son muy severos o que no han tenido resultados después de algunas intervenciones, ellos mismos derivan a los niveles más secundarios y terciarios de atención. Ya además tienen para tomar los exámenes generales y eso. Pero estas cosas generales que hemos conversado ya se pueden aplicar desde ya en la familia. Ya, o sea, se puede comenzar hoy a trabajar. Hoy en cada familia se puede trabajar, revisar el tema y algunas pautas de crianza también importantes de recordar. Comer en familia lo más que se pueda, dejar de comer frente a las pantallas. Ya, yo tengo que estar consciente que estoy comiendo, por lo tanto, no comer frente a pantallas, no comer en las piezas, no comer en bandejas, en las mesas, con la familia. Eso además es protección de muchas otras cosas, no solo de obesidad. Ir practicando esas cosas y volverse cada vez más activos, que cuesta, pero hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo. Doctora Andrea González, con quien estamos hablando esta mañana sobre prevención en obesidad infantil. Le agradecemos su sintonía a todas las personas que nos ven. Le agradecemos también, doctora, que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Y recuerde que puede encontrar esta y otras entrevistas en nuestra página web ufromedios.cl. Muy buenos días.